Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. 49 mujeres murieron víctimas de la violencia de género en España el año pasado, 4 de ellas en Galicia. La denuncia es indispensable para poder garantizar la seguridad de las víctimas. El silencio y el sentimiento de que el maltrato es inevitable ampara al agresor. Sin embargo, de esas 49 mujeres asesinadas, solo 4 habían presentado una denuncia previa. Hoy está con nosotros el teniente de la Guardia Civil, Jesús Ponte, jefe de la Unidad de Policía Judicial de Galicia. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros Gracias y bienvenido a este programa. Gracias a vosotros por la invitación. Muy bien. Como siempre me acompañan 4 profesionales del periodismo y de la comunicación. Está al lado del teniente Puente la periodista y delegada de la Agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, bien, buenas noches. En el otro extremo de la mesa, nuestro colaborador ya habitual, periodista, escritor, Jacinto Ruiz. ¿Qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás? Hola a todos, muy bien, Muy bien. A su lado, Virgilio Costas, periodista y consultor en comunicación. Buenas noches, Virgilio, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Y finalmente, nuestra colaboradora también habitual, María Méndez. ¿Qué tal, Ana? María, por favor. Estupendamente, bien. Gracias. ¿Recuperada? Perfectamente, gracias. Bien, me alegro. Teniente Puente, 49 muertes en España, 4 mujeres asesinadas en Galicia. ¿Se podrían haber evitado estas muertes? Hombre, a todo lo pasado se podría decir que sí, sobre todo porque esas muertes se han producido por el factor humano, y si ese factor humano hubiese actuado de otra manera, evidentemente no se hubiesen producido. Es cierto que para la Guardia Civil o la Policía es un control o una vigilancia para evitar esas muertes difícil, porque como normalmente se pueden acontecer ese tipo de actos en el ámbito familiar, claro, nosotros no podemos poner un guardia civil en la puerta de cada una de las casas de España, ¿no? Sobre todo cuando no hay una denuncia previa, porque la clave está en que alguien, o bien la víctima, o bien un familiar, o alguien del entorno, ponga esa denuncia, si no, no hay protección, ¿no? Evidentemente, es fundamental la interposición de la denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso es el paso primero que hay que dar y quizás más fundamental para dar una protección a la víctima. ¿Y por qué no denuncian? Quiero decir, de estas 49 mujeres que murieron en España el año pasado, solo 4 habían presentado una denuncia, es decir, el resto nadie sabía nada sobre su situación. ¿Por qué no denuncian? Bueno, yo creo que puede ser posible que a veces la propia mujer no se considere una mujer maltratada, que tenga cierto tipo de miedos a que esa situación salga de la clandestinidad del hogar y que su entorno familiar o su entorno social se sepa, ¿no? Entonces, a lo mejor ese tipo de miedos es lo que le retrae a presentar la denuncia. Sin embargo, bueno, los últimos datos que publicaba un estudio de la Xunta de Galicia decían que prácticamente el 84% de la población consideraba que era un delito grave, ¿no?, la violencia de género. Es decir, la propia sociedad no tiene una actitud de tolerancia, pero a la mujer le cuesta, ¿no?, denunciar. Sí, le cuesta, a veces le cuesta en demasía de presentar esa denuncia, o porque a lo mejor es lo que decía antes, que no se considera mujer maltratada, o intenta justificar de alguna otra manera la acción del hombre por sus propios actos, ¿no? Es decir, ella puede llegar a creer que los actos del hombre vienen desencadenados por una conducta anterior de ella, ¿no? Entonces no considera que la actitud del marido sea, o de la pareja, o del hombre en general, sea una actitud de maltrato. ¿Cuántas mujeres en estos momentos hay protegidas en Galicia por En Galicia, a nivel Guardia Civil, estamos rondando las 2.000 mujeres. ¿2.000 mujeres? 2.000 mujeres. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es mucho, es una labor ingente para la... ¿Y en qué consiste esa protección? Dependiendo el riesgo que tenga la mujer, porque una vez que se recoge una denuncia, uno de los pasos es hacer una evaluación de riesgo, y si la mujer opta por pedir la orden de protección al juzgado, nosotros al juzgado le decimos, después de conocer todos los hechos y todas las circunstancias personales, tanto de la víctima como del agresor, como de los hijos si los hubiese, se hace una evaluación de riesgo y dependiendo el riesgo que se dé, que hay 5 modalidades, es decir, ausencia de riesgo, riesgo bajo, medio, alto y extremo, dependiendo el riesgo que se dé, pues se da una u otra protección. Se puede llegar desde unas visitas más o menos esporádicas hasta una protección casi permanente de la víctima o un seguimiento muy continuo del agresor. ¿Hay un perfil, un tipo de ese agresor, de ese maltratador? Perfil como tal, yo creo que como perfil se podría decir que
el hombre, yo creo, y es una opinión personal, el hombre a veces no sabe valorar o le da miedo el talento a la mujer. ¿El talento? Yo creo que sí, pero ya digo que es una opinión mía como ciudadano, no como guardia civil. Pero yo creo que el hombre, algunos hombres no saben valorar el talento, o le asusta que la mujer sea talentosa y que pueda llegar a ser mejor que él en algunos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, está claro que la diferencia entre mujer y hombre la hay biológica, por el sexo, pero no debería haber más, no debería haber más. Y cuando hay desigualdad, porque a veces existe, esa desigualdad no tiene que llevarnos a situaciones de injusticia, que a veces es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces es como una falta de autoestima por parte del hombre, o de esa sensación de poder, de dominio, que desde muy niños nos han educado, ¿no? Nos han educado a decir, el hombre no puede llorar, esa es no puede expresar sus sentimientos, esa es una faceta que está reservada a la mujer, pero no al hombre. El hombre lleva el poder, es, digamos, vulgarmente el que lleva los pantalones, ¿no? Pero de ahí a cometer realmente un asesinato, un acto de violencia, hay un trecho muy largo. Quiero decir, evidentemente. Algo más pasa, ¿no?, en la mente de esa persona para lograr cometer un crimen, ¿no? Sí, una cosa es una situación de conflicto que todo el mundo puede tener en su pareja. ¿Quién no ha discutido con su pareja? Que levante la mano algún miembro de esta mesa que no ha tenido una pequeña discusión de pareja, ¿no? Pero, y otra cosa es la situación de abuso. La Guardia Civil, ustedes actúan cuando ya el juez o la propia denunciante pues acude a ustedes, ¿no?, en busca de socorro, en busca de ayuda, o cuando un juez dicta medidas cautelares o medidas de alejamiento, etcétera. Pero ¿qué se puede hacer antes de esa denuncia? Es decir, ¿cómo prevenir? Porque, bueno, constatamos que las cifras lo que dicen es que a la mujer la matan antes de que haya antes de que haya presentado ninguna denuncia. ¿Cuál es la clave para poder prevenir? Pues yo creo que la clave, y como casi todo, es la educación. Nelson Mandela dijo en una ocasión que la educación es el arma más poderosa que tenemos para poder cambiar el mundo, ¿no? Y si fomentamos más educación en valores, en igualdad, yo creo que a lo mejor el resultado será más a largo plazo, no va a ser inmediato, pero sí se pueden tener unos ciertos resultados, ¿no? Y yo creo que es eso, la concienciación de que la mujer, porque se quiera separar de su marido, no tiene por qué sufrir ningún tipo de acoso, ni mucho menos llegar a la muerte, ¿no? Llegar a la muerte, ¿no? Eso es algo que a lo mejor el hombre no es capaz de asimilar. Su unidad también está especializada no solamente en violencia de género, sino también en menores. Hay un fenómeno relativamente reciente, a lo mejor de los últimos años, que es el llamado ciberacoso a menores en las redes sociales. ¿De qué estamos hablando en este caso concreto? ¿Qué menores pueden ser, cómo puede ser acosado un menor en la red y cómo puede ser a lo mejor él mismo un acosador? Porque hay casos de menores que acosan, ¿no? Hay casos, sí. El menor puede ser acosado, puede sufrir algún tipo de menoscabo por la red, y creo que como en la vida real, ¿no? Lo que pasa es que en este caso se utilizan las tecnologías y puede recibir pues, desde amenazas, desde suplantación de identidad, desde circular por internet fotos que no quería publicar, que las ha publicado y que pierde el dominio de esa foto. Y eso es lo que muchas veces es lo que... ¿Ustedes constatan que se están cometiendo más delitos en este ámbito? Ha habido un cierto aumento, no para nada alarmante, pero sí es cierto que ha habido un pequeño incremento, sobre todo porque cada vez más jóvenes utilizan las nuevas tecnologías. Y no son conscientes, me imagino, del peligro que supone, ¿no? Otra vez volvemos al tema de la educación, ¿no? En los colegios, me imagino, y en las propias, con los propios padres. Sí, no son conscientes porque ellos a veces, para adentrarse en las redes sociales, son los primeros en mentir. Son los primeros en mentir. ¿Los niños? Los niños. De manera, digamos que sin ninguna maldad, pero a lo mejor para tener una cuenta de alguna red social tiene que poner una fecha de nacimiento que no se concuerda con la realidad de la suya. Entonces son los primeros en mentir, pero ellos mienten, ya digo, sin maldad, pero no se dan cuenta de que los demás, que también se han metido en esa red, pueden llegar a mentir, pero con otra finalidad bastante peor.
bastante peor. Entonces, ellos creen que muchas veces que todo lo que está en la red es verdad, que no hay nadie que me va a hacer daño, y no, hay que desconfiar. Hay que desconfiar de todo el mundo, en teoría, de todo el mundo que no se conozca, evidentemente. Teniente, le propongo que abramos un turno de preguntas a mis compañeros. Jacinto, ¿quieres comenzar? Sí, yo un poco siguiendo el hilo de lo que usted ha dicho, de que el hombre no es capaz de perdonar que su mujer de alguna forma se marche y sea libre, yo quisiera que, si tienen algún estudio o su propia experiencia, si podría relacionar en qué porcentaje el acosador, el maltratador, nace del papel que representan educacionalmente y como ejemplo la familia cuando maltrata a lo mejor injustamente a la gran víctima, en este caso que es a los niños, si realmente es un problema de cobardía. Generalmente si la mujer mide 1,87 y el hombre mide 1,63 no se la suele pegar, por el contrario se suele pegar al niño pequeño. ¿Qué papel representa un poco la educación en toda su trazabilidad hasta que el individuo se convierta? Y bueno, y si un porcentaje, y si es un sentimiento unido un poco al ADN aún no superado del hombre primitivo. Tanto como eso a lo mejor no, pero sí es cierto que hay unos ciertos roles estereotipados o unas características estereotipadas de ambos sexos que pueden llegar a desembocar en eso. Es decir, desde muy niños, lo que decía antes, la única diferencia que tenemos es el sexo. Nada más, biológicamente es el sexo, uno es varón y otro es mujer. Y después las diferencias las van marcando la educación, a mi juicio. La educación. Es decir, a la mujer se le educa de una manera y al hombre yo creo que se le educa de otra distinta. Es decir, el hombre está diseñado, es una palabra que a lo mejor no suena muy bien, pero está habituado a que le digan que es el que tiene que llevar el peso, el que tiene que tomar las responsabilidades. Eso era antes, ¿no? Ojalá hubiésemos cambiado mucho en ese sentido. Yo no sé si hemos cambiado de todo. Si no se ha cambiado es el error, pero realmente parece que hoy el hombre y la mujer pueden variar en la fortaleza física, la fortaleza bruta, que es la que se manifiesta. Por eso decía que si es más grande que tú igual no la pegas. Pero realmente en posibilidades, aunque seamos seres distintos, no. Todo el mundo empieza a saber que la mujer, y a lo mejor le hará la pregunta el hecho de que en un momento determinado la mujer en su capacidad emancipadora, que diga, mira, esto se acabó, se marche, es cuando aparece esa fuerza residual y bruta que de alguna forma no es capaz de asumir que cada uno tiene derecho a escoger. Por eso decía yo que quizá a lo mejor el hombre o algunos hombres no sean capaces de asimilar el talento de la mujer. Es decir, el hecho de que ella puede ser independiente y de que pueda vivir sin ese hombre a su lado y además pueda vivir ya no solo feliz, sino sobre todo muchísimo más tranquila, ¿no? Que a veces ya no busca la felicidad, sino busca la tranquilidad. Y yo creo que eso al hombre, de alguna u otra manera, le pesa mucho, le pesa mucho. Es cierto además que los menores son realmente los que más sufren, aunque a lo mejor no sea una violencia física, porque muchas veces las propias víctimas no consideran que son maltratadas porque los episodios no cursan violencia física, pero sí es cierto que hay un maltrato en el ámbito familiar. ¿Un niño maltratado es un posible maltratador? Es posible. Hombre, yo no soy técnico en esa materia, pero es posible que sí, Virgilio. Sí, yo quisiera abundar la idea de la educación porque me llama la atención que el 40% más o menos de los agresores del último ejercicio tienen menos de 40 años, o sea que ya se les supone un acceso a la información y a la educación superior a la que pueden tener las personas mayores que no han tenido la oportunidad de estudiar. Si tienen un perfil de nivel de estudios o si eso no importa y si además se siguen manteniendo los estereotipos que usted apuntaba de que el hombre es el que tiene que dominar, que es el poder, que tiene que llevar, todos esos estereotipos machistas, si se mantienen y también si se mantienen por parte de las mujeres víctimas de malos tratos que también asumen una posición dominante. Que la aceptan, vamos, que aceptan esa posición dominante, ¿no? A veces ya no solo que la acepten, sino que ellas mismas se sientan como culpables, como si fueran ellas las que propician esa situación de violencia, por su comportamiento, por lo que sea. A veces en esa relación de abuso, cuando ella intenta defenderse y mostrar un acto de defensa, después le viene como un sentimiento de culpa, ¿no? Como decir, si yo no hubiese hecho esto, si yo no hubiese reaccionado así, a lo mejor no me hubiese maltratado, ¿no?
Entonces, yo creo que sí, evidentemente la educación para mí es fundamental, la concienciación y de que de alguna otra manera, se vaya metiendo en los colegios, se vaya vacunando a los niños y a todo el mundo de ese problema. Es cierto que de unos años para acá las distintas administraciones públicas han tenido o han visto que el problema es grave y han tenido muchísimas iniciativas legislativas, pero quizá la mentalización de la ciudadanía va por detrás. El cambio cultural, ¿no? Va por detrás de la ley. La ley puede decir mucho y puede ser muy avanzada, pero si al final el que la tiene que aplicar, o la que tiene que coger el toro por los cuernos es el hombre y no lo hace, la ley se nos queda en un papel, ¿no? María. Yo una de cal y una de arena. Digo que es de agradecer que alguien de su autoridad baje al discurso de la normalidad el hecho de que en casos de los maltratos puede influir muchas veces los propios complejos de inferioridad del sexo masculino, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle, por ejemplo, que sé que es una excepción evidentemente de su cuerpo, en el caso Carioca, que hubo alguna implicación de algún miembro de su unidad, si realmente están preparados, los miembros están preparados en la UMED realmente para hacer frente a este tipo de casos, o si a veces es cierto que pueden chocar o rayar con algún tipo de prejuicio. Bueno, en la primera, lo del complejo de inferioridad masculino, no quería ponerme yo como ejemplo, pero salvo eso, lo de LEMUME, que es la unidad especializada que la Guardia Civil tiene en las unidades de policía judicial, son gente que se dedica casi con exclusividad a este tema, tiene formación específica y todos los años tiene cierto curso de reciclaje y jornadas de formación, además de la experiencia que le da el día a día de trabajar con mujeres y con niños, ¿no? A mi juicio yo creo que están preparados lo suficientemente como para poder abordar, en la medida de nuestras posibilidades, el problema de la violencia de género. Que puedan tener más formación, evidentemente, cuanto más se tenga, pues mejor, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy las fuerzas policiales españolas estamos preparadas para darles una respuesta al problema de violencia de género. Dentro de las limitaciones que tiene, que muchas veces las agresiones se producen en el ámbito familiar y, como decía antes, no podemos estar en cada domicilio, ¿no? No podemos estar, pero yo creo que sí se puede dar una respuesta más o menos adecuada a la problemática. Y con respecto a, aunque me salga un poco del guión y si me lo permite la directora, con respecto a todos los acontecimientos que estamos viviendo en este país, con las últimas movilizaciones, plataformas, etcétera, donde por cierto a veces se hace un juicio bastante, en fin, duro, ¿no?, con respecto a las fuerzas de seguridad, a su comportamiento, ¿usted podría comentarnos algo con respecto a eso? ¿En algún caso en concreto? O... No, globalmente, generalmente, para no entrar en algún detalle. Yo creo que las actuaciones de las fuerzas de cuerpo de seguridad, salvo contadas las excepciones que siempre ha habido o siempre hay algún tipo de abuso, se ajustan en la medida que se puede, o se ajustan en su totalidad a la legalidad. ¿Que hay algún hecho de abuso? Evidentemente, todos nos equivocamos en alguna ocasión, pero vamos, yo no sé exactamente a qué acción en concreto nuestra se refiere, pero bueno, a veces puede alarmar un poco, pero a la vista de lo que se puede ver en la tele. Otra cosa es poder analizar los hechos en profundidad y por qué pasan cierto tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, yo creo que intentamos siempre ajustarnos a la realidad, siempre. Ana. En el caso de la violencia de género, quería preguntar hasta qué punto a veces por permisividad de las mujeres, incluso en algún caso, se llegan a incumplir las órdenes de alejamiento. Bueno, ha habido casos en los que el juez dicta una orden de alejamiento, y que es distinto a la orden de protección, pero sí ha habido casos en los que después de dictar el juez esa orden de alejamiento se les ve juntos, porque hay una cierta... Bueno, pues una reconciliación en la pareja y se perdonan y bueno, vuelven otra vez a convivir o a relacionarse. ¿Qué papel les queda por cumplir? Incumplen una resolución judicial. Vamos a ver. Ay, perdón. Sí, Ana, adelante. Ya lo sabía. Ahora, y en el caso de los menores, ha habido en fechas recientes, imágenes de contenido sexual difundidas entre alumnos de A Coruña, o la semana pasada el alcalde de Catoira ha denunciado a un menor que lo llamaba ladrón en una red social, Twitter. ¿Esto se debe a falta de información, incluso
Sí, yo creo que sí, porque vamos a ver, los menores piensan que Twitter es, no Twitter, Internet es anónimo. E Internet no es anónimo. Internet no es anónimo. Si alguien quiere que algo no se entere de los demás, no lo cuelgues en una red social o Internet, porque al final nos vamos a enterar todos, antes o después. Cuando yo cuelgo una noticia, cuelgo una imagen mía en Internet, yo pierdo el control de esa imagen. Ya no solo en Internet, si también en las aplicaciones de teléfonos móviles tipo WhatsApp. Es decir, al fin y al cabo eso es Internet. Eso es Internet. Y entonces cuando yo cuelgo una imagen mía que no quiero que circule, si la cuelgo por WhatsApp, ya he perdido el control. Ya he perdido el control. Y mañana no sé dónde estará. ¿Y qué se puede utilizar con esa foto? Los menores no tienen esa concienciación. No tienen esa concienciación. Quizá habría que decirles que si ellos pondrían esa foto en el talón de anuncios de su colegio. Si ellos son capaces de poner esa foto en el talón de anuncios de su colegio, sin ningún tipo de problema, que la cuelguen en Internet, porque no tendrán ningún tipo de problema. Ahora, si ellos mismos se darían cuenta y dicen, no, yo en el talón de anuncios no la pongo. Entonces, bueno, después, claro, el uso de las redes sociales, hay que tener en cuenta que el efecto altavoz y multiplicador de Internet, es decir, nuestra generación, la red social que utilizábamos era el patio del colegio. Claro, en definitiva no es lo mismo gritarle al alcalde que pasa ladrón que tuitear eso en Twitter, porque evidentemente queda una huella, ¿no? Claro. Que la ven los demás. El hecho de a lo mejor gritarle ladrón en el patio del colegio, el que no se ha enterado y el que no lo ha ido, no lo sabe, ¿no? Sí, las discusiones de patio del colegio normalmente se quedaban ahí. Sí. Después, una vez terminado ese calentón del momento, seguíamos jugando todos al fútbol, ¿no? Pero ahora no, ahora se multiplica y lo que yo cuelgue en una red social, eso genera muchos problemas que a lo mejor el menor a la hora de escribirlo en la red no se da cuenta exactamente de todos los problemas que le pueden venir a mayores, ¿no? Teniente, vamos a ver, hemos hablado de casi los perfiles del agresor, incluso hemos apuntado un poco perfil de las víctimas, hemos hablado de la violencia como con todas sus características, pero sin embargo yo creo que hay un hecho que siempre pasa desapercibido, es que ha habido 49 muertos, que es al año, que es más que algunas guerras, mucho más que incluso el propio terrorismo en España, que ha ocasionado páginas y páginas y periódicos. ¿Cree, desde su punto de vista, ya que está en esa contienda, que realmente la sociedad se toma con la suficiente importancia, agudeza un problema como la violencia de género? Esta mañana yo escuché un comentario que decía que pegarse le ha pegado siempre. Pegarse le ha pegado siempre a la mujer. Que sea habitual o que haya antecedentes más o menos históricos de eso, no tiene por qué ser asumible. No tiene por qué ser asumible, ¿no? Es decir, yo creo que sí hay una cierta concienciación, cada vez hay más, yo creo, ¿eh? A lo mejor no estamos ¿Suficiente a la importancia de 49 víctimas? Si hubiera 49 hombres muertos, ¿habría igual importancia en los medios de comunicación y en la propia administración? ¿Las campañas serían las mismas? Si hubiese 49 muertos en hombres, no soy yo el que debe de contestar esa pregunta, pero bueno, yo en la medida que dentro de mi ámbito profesional sí puedo decir que sí que nos interesa este problema y lo estamos intentando solucionar en la medida que podemos. Evidentemente la solución no es policial. Claro, por eso estoy preguntando, ustedes están haciendo lo que pueden, claro, pero de su perspectiva, a veces cuando uno dice, hombre, si esto se pudiera hacer de otra forma, sería de otra forma, ¿usted lo percibe así o no? Otras cosas que no sé qué se podría hacer realmente, no lo sé. Yo no sé, por mucho que me intente imaginarme qué podríamos hacer. Ustedes no, todo por ejemplo, la administración, ¿no? Grandes campañas por tema de educación, convertir eso en lo que es, en un auténtico drama de una magnitud inconmensurable, ¿no? Sí, bueno, nosotros en la medida que podemos no tratamos a la mujer que viene a denunciar al cuartel como un simple dato estadístico, no es un palote más en la estadística, un delito más, ¿eh? El trato es personalizado. Además me imagino que cada caso es un mundo, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Y no solo el de la mujer, sino de su entorno familiar. Todo, claro, y sobre todo somos José de menores, es decir, es un problema gordo, es decir, a nosotros nos lleva mucho tiempo las actuaciones en violencia de género, más de lo que podrían imaginarse. ¿Y en violencia de género no se registran casos de hombres que acudan? Menos.
pero hay algún caso. A nivel de la Guardia Civil hay seguimiento ahora mismo ¿no? Dentro de los 2.000 casos que se están siguiendo. Pues no tengo constancia de que ninguno de los 2.000 sea varón, pero bueno, tampoco no he analizado los 2.000 uno por uno, pero vamos, ahí puede darse, pero la cifra es infinitamente menor, infinitamente menor. Evidentemente. Yo sobre el uso de las nuevas tecnologías, mi pregunta es si encuentran dificultades sobre todo notan una brecha digital entre los padres y los menores. Si cree que si hubiese una mayor formación por parte de los padres sobre lo que representan las redes sociales, Internet y las aplicaciones móviles, se avanzaría más para combatir esos delitos y sobre todo para preverlos, ¿no? Yo no llamaría brecha, yo diría que están unos a las antípodas de los otros. Así que siempre hubo esa brecha cultural entre padres e hijos, pero es que además ahora hay la digital. Ahora es abismal, es cierto. Que como decíamos, hay los nativos digitales, que son los niños, los adolescentes, que han nacido ya con la PlayStation y con el WhatsApp en la mano, y después están los huérfanos digitales, que somos los demás, que a base de ir pedaleando poco a poco nos hemos puesto un poco al día, ¿no? Pero sí hay muchísima diferencia. Y además hay, y desde aquí quería hacer ese llamamiento, hay a veces poca implicación de los padres en este problema, en el sentido de que nosotros tenemos gente que va a dar charlas a los colegios, diferentes materias, y entre ellas es esta de la seguridad en las redes sociales, en Internet, y a veces se intenta dar charlas no solo a los niños, sino a las asociaciones de padres, ¿no? La asistencia de los papás y de las mamás es escasa, es muy escasa, porque es un mundo que no dominan, ¿no? Y entonces pues, se deja hacer cosas que antes no se permitían. Mi madre me tiene dicho infinidad de veces, no hables con desconocidos, pero ¿qué están haciendo los niños a día de hoy? Hablar con desconocidos. Si un niño de 14, 15 años tiene 700, 800 amigos en una red social, los conoce físicamente a todos, sabe con quién está hablando. Es imposible. Es imposible. Y esa diferencia entre papás y niños es abismal. Y quizá ahí había que acercarse un poquito más, intentar acercarse un poquito más, ¿no? Con respecto a la delincuencia organizada, en algún medio he leído que usted había declarado que Galicia quedaba un poco al margen de este terrible fenómeno que está sacudiendo el resto de España. ¿Es así o se ve algún tipo de conato de que pueda existir? No, vamos a ver, nosotros a nivel Guardia Civil en Galicia sí hemos tenido actividad de bandas de delincuencia organizada. No son cifras alarmantes, las que se producen en Galicia, a pesar de que últimamente, bueno, pues alguna banda que tuvo cierta repercusión en su desarticulación, pero no son cifras que nos tenga que alarmar en general. Sí es cierto que estas bandas son itinerantes y a veces... no están en la órbita del narcotráfico, son totalmente al margen, ¿no? Sí, digamos que en Galicia podría verse las redes organizadas, gente o bandas dedicadas a narcotraficantes, y después son las otras que se dedican a los delitos contra el patrimonio, ¿no? Está claro, contra el patrimonio. Y esas redes, esas bandas organizadas, no tienen un asentamiento permanente en Galicia, sino que bueno, son itinerantes, se desplazan, están una temporada aquí, cometen sus hechos delictivos y después se vuelven a su lugar de origen, ¿no? Una banda de albano-kosovar es muy difícil que se pueda integrar y pasar desapercibido en una aldea gallega, es muy difícil. En un pueblo del Mediterráneo, o en Madrid, o en Barcelona, o grandes ciudades, es muchísimo más fácil pasar desapercibido, ¿no? Es una ventaja que nosotros tenemos, ¿no? Perfecto. Teniente Puente, ha sido un verdadero placer tenerle con nosotros. Muchas gracias por contestar a ustedes. todas nuestras preguntas, que han sido variopintas, desde luego. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. No se vayan ustedes, hacemos una pequeña pausa y volvemos con mucha más actualidad de la jornada. Hasta ahora.